Sería así, ¿cuántos quieren más de Dios en sus vidas? Pero ese más de Dios tiene precio. Entonces, te lo vuelvo a reformular. ¿Estás dispuesto a tener más de Dios en tu vida pagando el precio que debas pagar para que así suceda? Ahí ya el amén, ¿no? Ya no es tan, ¿no? Tan igual. Entonces, venía pensando, siento la necesidad de aclarar bíblicamente estas tres verdades en las que los creyentes, los que decimos ser creyentes, los que decimos ser cristianos, debemos andar o vivir, y que enumerados con otro enunciado sería ¿dónde o con quién se inicia el camino de nuestra fe? Primer punto. ¿Dónde o con quién se inicia el camino de nuestra fe? El segundo punto es ¿cuál es el camino a seguir del creyente según la Biblia? ¿Cuál es el camino a seguir del creyente según la Biblia? Y el tercer punto es ¿qué debe esperar recibir quien anda en el camino de salvación como recompensa a su andar? ¿Sí? Tres puntos sencillos, no me voy a extender mucho, no se asusten. Decirle que tenés al lado, el pastor va a predicar breve hoy. Y empiezo por el primer punto. Claro, obviamente he venido en oración, esperando de que esta palabra pueda tener significado para muchos de ustedes. Y el primer punto, ¿no? ¿Dónde o con quién se inicia el camino de la fe? Y la respuesta rotunda a esto, a esta pregunta o a este enunciado, es Jesucristo. Es Jesucristo, nuestro Salvador. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y quizás para algún observador, alguno me dirá, pastor, lo que usted está diciendo es una obviedad. ¿Quién en su sano juicio no entiende que el inicio de su fe cristiana es Jesucristo? Es como que se estuviera preguntando ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Cuál sería la respuesta? Blanco, ¿no? ¿De qué color es el caballo? Es una obviedad, pastor. Pero yo respondo a esa pregunta, ¿no? Lo siguiente, o respondo a ese pedido, a esa interlocución quizás, donde muchos de ustedes están diciendo, pastor, usted está hablando de una obviedad, que lastimosamente hay gente en la iglesia, y no estoy hablando en la iglesia del mundo únicamente, estoy hablando aquí, así que mirar que tenés al lado, te empieza a hablar a vos el pastor ahora. Hay gente en la iglesia que no es de Cristo aún. Hay gente en la iglesia que no es de Cristo aún, que no es salva, que está como Pilato ante la turba de judíos que tenía delante, preguntándose como él, allí en Mateo capítulo 27, versículo 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Gente en la iglesia que está viniendo los domingos, en la semana, a lo mejor hace tiempo ya, pero tiene esta pregunta en su corazón: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? No lo tiene definido, no lo tiene determinado, porque Jesús habla de salvación, habla de perdón de pecados, habla de conectarnos con Dios, pero eso tiene un beneficio, claro está, el perdón y la bendición y la seguridad que da Dios a quienes se acercan a Él, pero tiene una demanda, que es reconocer el pecado, reconocer que uno está lejos de Dios y sin esperanza, bajo los designios del diablo, viviendo una mala vida. Y muchos no quieren reconocer eso.
Otros tal vez están como el rey Agripa ante Pablo, allí en Hechos capítulo 26, versículo 28, oyendo y oyendo enseñanzas de la palabra y declarando como el rey Agripa a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Por poco, por poco me persuades de ser cristiano, pastor. Por poco me persuades de ser cristiano, líder de nube. Por poco me persuades de ser cristiano, ustedes que cantan tan lindo, que hacen tantas actividades, en las que me gozo, me gusta estar, pero por poco, porque todavía no lo soy. Y la tragedia de este posicionamiento, de esta indecisión por Cristo, de no darle cabida como al Señor Jesús como Salvador y Señor en las vidas, ¿sí?, la podemos resumir en el diálogo que tuvo Jesús y un escriba de su época, y la reflexión final de Jesús que encontramos en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, les invito a leer. Versículos del 28 al 34. Y dice así la palabra del Señor, Marcos 12, versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y que sabía que el Señor les había respondido bien, le preguntó: Rabí, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle de todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pero quiero que noten esto. Jesús le dice: no estás lejos del reino. Pero no le dijo: estás dentro. No estás lejos del reino, pero todavía no estás dentro. No estás lejos del reino de Dios, pero no estás dentro. Y mi preocupación es que haya aquí, a pesar del esfuerzo que estamos teniendo como iglesia, la inversión espiritual aún de nuestras vidas, ¿no?, sembrados aquí como pastores entre ustedes, que esto se haya convertido en un gran entretenimiento dominical, semanal, y que muchos de ustedes no estén lejos del reino de Dios, pero todavía no están dentro, porque no ha sido suficiente la predicación de la cruz en este púlpito, o porque todavía hay quienes están así en esa especulación: ¿será que algún día me van a persuadir de que sea creyente? O están en la otra especulación más dolorosa aún, diciendo: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Nunca tomando una decisión, una determinación de pedir que Dios realmente sea cobertura sobre sus vidas. ¿Están acá? Dice Juan capítulo 2,
versículos 23 al 25, que muchos creían en Jesús viendo sus señales. Y su creencia era vigente mientras había show. Juan capítulo 2, 23 a 25 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Y claro, así como en aquel entonces, hoy el Señor tampoco se fían de los que en la iglesia se acercan o están cercanos y hablan y dicen Señor, 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 ¿no? Pero no hacen caso a la voz de Dios, ¿sí? No obedecen a la palabra, tienen su propio discurso, su propia forma de ver la Biblia y lo que significa ser un creyente, y están así de alguna manera diciendo, bueno, estoy cerca, al menos estoy cerca, pero no estás dentro. Decirle que tenés al lado, ¿dónde estás vos? ¿Estás dentro del reino de los cielos? ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿O estás fuera? Como dice la Biblia en Apocalipsis, tiene apariencias de que vives espiritualmente, pero la realidad es todo lo contrario. Creyentes, entre comillas, que no se les puede ver un cambio de vida. Una de las evidencias de tener a Jesús como Salvador y Señor es un cambio en la vida, un cambio en la vida. Creyentes, entre comillas, sin un arrepentimiento sincero, sin un arrepentimiento real de sus pecados. Por eso en esta iglesia somos tan insistentes con el discipulado. ¿Qué significa discipulado? Sacarte la crosta, sacarte el pulirte, sacar lo que hay que sacar para que puedas llegar a la comprensión real de que hay que tener un encuentro con Jesús a partir de un arrepentimiento, porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta hallará misericordia. No se trata de recibo a Jesús, amén, 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 y hago lo que a mí se me sigue pareciendo lo que debo hacer en mi vida. No te engañes. El Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Están acá? Creyentes que no se les puede ver un cambio de vida sin un arrepentimiento sincero, real de sus pecados. En Lucas capítulo 6, el Señor Jesús, hablando haciendo una analogía, explicando algo muy fácil de entender respecto a quiénes son realmente y no son en las cosas de Dios, dice: no es un buen árbol el que da malos frutos, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo capítulo 7, versículo 16, también hablando del Señor Jesucristo, Mateo 7, 16, haciendo referencia a los que dicen ser profetas y no lo son,
Jesús advierte a sus discípulos que por sus frutos se conocen a las personas. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿De qué habla esto? Creyentes. En la iglesia, sí, pastor. Gente de iglesia. Gente que dice ser creyente. Gente que dice ser del Señor. En los que no se le puede advertir un cambio de vida en nada. Que no se dejan ser guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tampoco puede guiarlos porque no han tomado la decisión primera de hacer a Jesús Salvador, de hacer a Jesús Señor. Creyentes, entre comillas, que les da igual vivir en tinieblas, en las tinieblas de la vida, y que tan solo estar en la iglesia es para calmar la conciencia. Decirle que tenés al lado que no te esté pasando esto. Que Jesús sea un entretenimiento, un calma conciencia, algo que es para, bueno, no sentirte tan mal al menos. Ahora, hay creyentes, hay una canción que se cantaba hace un tiempo que era una especie de hit, ¿no? Que dice: me haces bien, me haces bien, me haces bien. ¿Se acuerdan? Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Que le cantan a Jesús así: me haces bien, me haces bien, me haces bien. Pero que no pueden declarar como el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No lo pueden hacer, porque eso no está sucediendo. No hay un morir a uno mismo para que Cristo reine en la vida. No hubo una muerte al pecado, no hubo una renuncia a las tinieblas de la vida. Todavía las tinieblas en la vida siguen vivitas y coleando. Creyentes que cantan de Jesús: me haces bien, me haces bien, me haces bien. Pero como dice Gálatas ahora en el capítulo 5, versículo 24, no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Creyentes que lejos de ser espirituales son peores que los incrédulos. ¿Conocen gente así? Ahora, claro, usted me dirá: pastor, vino mal hoy. ¿Para qué te digo una más? Creyentes que le cantan a Jesús en la iglesia: me haces bien, me haces bien, me haces bien. Pero como dice Gálatas capítulo 6, versículo 14: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Creyentes que aman más a este mundo que al Señor. Dios no es primero. Siempre hay algo antes que nuestro Dios. En Juan capítulo 3, vamos a la Biblia, Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21, un pasaje conocido, clásico. Jesús hablándole a Nicodemo, que le viene a ver de noche, un principal de la sinagoga, uno que después se convierte
en seguidor de Jesucristo. Pero que hasta ese momento tenía sus dudas, sus cuestionamientos. Y Jesús allí le está hablando en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, entonces de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Y quiero preguntarles en esta noche, ¿quién cree en Jesús aquí, de los que están aquí presentes? ¿Quiénes creen en Él? Espero que la respuesta sea todos. ¿Quién afirma o puede afirmar, y hasta lo puede predicar, que ha escapado de la condenación porque decidió amar más la luz que las tinieblas? ¿Quién puede decir amén? Ya el amén sonó con menor intensidad. Pero tengo una tercera pregunta. ¿Quién a sí mismo se determina o se ha determinado a coronar a Jesús como Rey de su vida, además de Salvador? Eso significa el que manda, el que dirige, el que encamina, al cual nos encomendamos cada día, a quien debemos honrar, reverenciar con una vida digna de lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Por eso, como conclusión de este primer punto, se hace necesario esta noche que entiendas que si no tenés resuelto tu entrega a Jesús como Salvador de tu vida, como Señor de tu vida, si no tenés resuelto esto de decirle, de haberle dicho a Jesús, Señor, no quiero que seas más una pregunta, ¿qué haré de vos? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Al menos que hayas resuelto esto de decir, bueno, finalmente me voy a dejar persuadir para ser cristiano. Hasta que eso no ocurra, ningún camino de fe vas a poder iniciar. Y obviamente, si no inicias el camino de fe, vas a estar iniciando otro camino. Es como aquel que quiere ir a veranear a la costa y se equivoca de camino y agarra para La Rioja. Va a terminar veraneando allá con mi suegro, allá en Guandacol, en una localidad de frontera, pero no va a ser la costa. Hoy la invitación del Espíritu Santo es que en esta noche los que no son de Cristo lo resuelvan. Si van a decirle sí a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y a los que somos del Señor, a los que dicen, no, pastor, yo soy del Señor, resuelvan afirmarse en la fe y que realmente Cristo sea el cimiento firme de la palabra. ¿Cómo me doy cuenta que Cristo puede ser el cimiento firme? Muy simple, porque la Biblia dice, por los frutos, para que cuando venga la prueba no te derrumbes otra vez, sino que puedas permanecer firme en la roca que es Cristo y puedas declarar, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios, y puedas declarar, he aquí, Emmanuel, Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto, ¿cuál es el camino a seguir de los creyentes según la Biblia? Bueno, hay mucha tela para cortar acá, podríamos hablar muy extenso, pero pensando en ustedes, un ejemplo práctico, fácil, que lo puedan captar, que lo puedan atrapar, se me presenta como ejemplo práctico para hablarles, para ministrarles la vida
de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1. ¿Cómo debe ser el camino a seguir de un creyente una vez que toma la decisión primera, que es decirle a Jesús sí y pedir perdón de sus pecados a Dios y recibir ese perdón que gratuitamente Dios da? Y en segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo agradece: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí Pablo, agradecida por la vida de Timoteo, trayendo a su memoria la fe no fingida que veía en él. Entonces, una manera de vivir tu vida cristiana como creyente es que no tengas una fe fingida, una fe que finge, una fe falsa, una fe que es una cosa acá y otra cosa afuera. Que vos puedas realmente tener una fe en Dios consistente, una fe que a su vez la puedas transmitir a tus hijos y a tus nietos. Por eso la Biblia dice que Dios es Dios de generaciones. Te tiene que importar ser vos un ejemplo para tus hijos. Hay muchos padres que no vienen a la iglesia, que no traen a sus hijos a la iglesia, que no se involucran, que no se muestran interesados con la palabra, con la enseñanza, y después pretenden que sus hijos vengan a la iglesia. Vení, nene, vení, nena, que te va a hacer bien. Y tu nene y tu nena te miran diciendo: ¿vos querés que yo vaya? ¿Y por qué no vas vos? Ah, bueno, lo que pasa es que yo tengo mi forma de ver las cosas y tu nene y tu nena te dicen yo también. Pero claro, no te gusta que te responda eso porque estás viendo que tu nene, que tu nena está en un mal camino, y vos decís: ¿y ahora qué hago? Porque le hablo y no me escucha. Porque le digo, le doy consejos y me dice: otro día te voy a escuchar. Por eso es importante que entender que la primera escuela cristiana no es la iglesia, el encuentro semanal, sino tu casa. Que vos puedas mostrarte con integridad, vos varón, pastor de tu casa. Alguien me dijo una vez, me causó gracia, me vino a ver a la oficina, me dice: pastor, vengo que me diga cómo mejorar mi vida. Y yo me reí, digo: no puedo mejorar la mía, ¿cómo querés que te diga cómo mejorar la tuya? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? ¿Qué estás dispuesto a hacer diferente? ¿Qué estás dispuesto a... ¿Qué decisiones? Pretendiendo de que, bueno, pastor, acá le dejo mi problema, acá le dejo mi familia. Usted resuelva los problemas de mi familia. Yo argentino, yo argentina, no funciona así. Funcionará afuera, pero en la casa de Dios, ¿sí? Los padres tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. Así que mirá que tenés al lado: sonaste, decirle. Sonaste. Dios te está sacando excusas, decíselo. Ay, Dios te está sacando las excusas. Basta de excusas. Es hora de ponerse a cuentas con Dios. Dios necesita tu vida, querido, querida. Eso va a ser motivo de otro sermón. ¿Para qué? Para que la masa, el reino de Dios leude, se extienda. Hay mucha gente todavía por ganar para Cristo. Se hablaba mucho de esta urgencia en este Congreso en Rosario. La urgencia de ganar a toda una generación para Cristo. Y esto es algo que nos tiene que movilizar. Contaba un pastor, no me acuerdo el nombre, el rubio que era de Catamarca, Chris Watson, ¿no? Swanson, que él tenía un vecino y bueno, y él había empezado, era un vecino difícil de tratar, y él había comenzado a orar por él, y oraba solamente
Hasta que un día el hijo de este hombre le dice, Cris, papá entró en terapia intensiva, se muere. Y él se quedó con una gran carga en su corazón porque él sintió que oraba por él, lo saludaba, pero nunca le había testificado acerca de Jesús. Así que, bueno, se sintió muy mal y Cris dice, este hombre, yo le dije, Señor, perdí la oportunidad, porque si este vecino se va de aquí, de este mundo, y como está, que los médicos dicen que no hay manera de que vuelva en sí, yo perdí la oportunidad de hablarle de Jesús y él se va a una eternidad sin Cristo para siempre. A los pocos días el hijo lo vuelve a llamar y le dice, Cris, un milagro, papá volvió en sí. Y está pidiendo que lo vayas a ver. Así que él inmediatamente fue a terapia. Allí lo vio y le dijo, Jeff, yo tengo que pedirte perdón porque tú sabes que soy pastor y soy cristiano, pero nunca te hablé de la esperanza, de la vida nueva y de la vida eterna que Jesús quiere darte. ¿Querés oír de eso? Y Jeff le dijo, justamente por eso te mandé a llamar. Gente que está esperando que le hablemos de Cristo. Pero claro, ¿de qué le vamos a hablar si todavía nosotros no la tuvimos esa experiencia? Si no vivimos una fe, si estamos viviendo una fe fingida. Entonces, ustedes pueden leer, vamos a ir rápido, la segunda epístola de Timoteo en esta semana, es muy linda, es muy rica, pero le da dos consejos a Timoteo. Uno lo encontramos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pregunto, ¿hay alguien que califique, según lo que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, como obrero aprobado acá, que usa bien la palabra de verdad? ¿Estamos todos en ese nivel? Mirá que tenés al lado, mirá que el Señor te está viendo. ¿O no falta? ¿O te falta? Entonces, una manera de poder vivir tu vida cristiana es que procures con diligencia presentarte a Dios aprobado. Basta de andar a cuerda. Yo tenía cuando era chico un muñequito que había que darle cuerda, ¿viste? Y había que darle cuerda de nuevo. No podés andar en cuerda. No podés andar a manija. Mi abuelo tenía un Forte, ¿no? Y mi papá me contaba que el viejo le ponía arranque y los hijos le daban a la manivela hasta que... No podemos estar así toda la vida con tu vida. Es hora de que a tu vida cristiana le pongas un buen motor Ford, o un buen motor Chevrolet, o un buen motor Renault, y que arranques solo, y que tengas una vida donde pueda la gente ver que estás aprobado por los hombres, pero por sobre todo ¿por quién? Por Dios, que respalda tu vida, tu ministerio, ¿sí? Que sos un hombre conforme al corazón de Dios. Y que fuiste levantado y estás siendo levantado, ¿sí? Para que puedas mostrarle a otros que se puede vivir con Dios y ser feliz y no morir en el intento. Que esto de ser cristiano es para valientes, pero la vida cristiana no es para nada aburrida, porque lo que es de Dios es sobrenatural. Y vivimos dependiendo de un Dios que hace maravillas, prodigios todo el tiempo. ¿Cuántos creen esto? Y lo otro, para vivir una vida cristiana o como creyente, según la Biblia, lo encontramos también en 2 de Timoteo capítulo 4, cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina.
Y yo escribí algo por aquí. Qué tremendo, ¿no? Alguien que realmente puede dejarse entrenar por la palabra. En capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir los errores, para convencer del pecado, para disciplinar lo que hay que disciplinar, para instruir en justicia, para entrenar en una vida santa, conforme a la voluntad de Dios, en pensamiento, en propósito y en acción. Por eso en esta noche, ahí ya vamos entrando entonces en un pensamiento. ¿Qué cosa podés hacer en tu vida cristiana habiendo recibido primero a Jesús como tu Señor y Salvador? Primero, que seas un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Y lo segundo, que prediques la palabra a otros. Amén. Decíselo a alguien. Sea aprobado y predica. Y lo tercero, y ya nos vamos. ¿Qué debe esperar recibir quien anda en el camino de salvación, ¿no? Y yo pensaba en las palabras del Señor Jesús cuando hablaba de los talentos y cada uno daba cuenta de su mayordomía, la voz dulce del Señor Jesús diciendo: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es la esperanza, ser recibidos en gloria en una vida eterna para siempre con Él, pero tener el elogio del Señor, de quien nos salvó, de quien nos llamó, de que realmente no desperdiciamos nuestro trasero calentando sillas en este lugar. No quiero ser grosero, sino que usamos nuestras vidas para la gloria de Dios. Y que entendimos que el paso por la iglesia fue una bendición de Dios para nuestra vida, para superar para identificarnos con Dios, para perder ese miedo a Dios, para poder muchos de ustedes y muchos de nosotros recibir paternidad de Dios que les faltaba. Por eso vamos a la conclusión en esta hora. Cantábamos al principio: dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte más, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Esta noche tiene que ser una noche para pensar, para reflexionar. Esta noche quiero invitarte a que vos digas: bueno, tengo que tomar decisiones. Y si no sos de Cristo aún, yo quiero invitarte a que puedas rendir tu vida a Jesús como tu Salvador y Señor. Y que puedas aceptar que Él fue tu sustituto en la cruz, que Él tomó tu lugar para pagar el precio de tu pecado, de tu maldad. Y por esa razón, si vos aceptás eso, vas a ser libre de todo pecado, de toda culpabilidad. Y Dios, a partir de tu gesto de aceptar ese regalo de amor, te va a dar la bendición de que puedas llamarte hijo, hija de Dios. Así lo dice la Biblia. A los que creen en su nombre, a los que le reciben. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: Dios le dio la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Esta noche es noche de determinaciones. Es hora de que dejes de especular con esto de qué haré de Jesús llamado el Cristo. Entonces es una noche para definirte, porque la iglesia puede ser un buen calma conciencia, pero es tiempo de que esta noche vos puedas decir: yo tomo una decisión para ser parte del reino de Dios,
No estás lejos, le dijo Jesús al escriba del reino de Dios, pero no estás dentro. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? Es mi oración y mi invitación a que puedas entrar al reino de Dios. Y eso se hace únicamente diciéndole a Jesús: Señor, yo acepto por fe que en la cruz tomaste mi lugar, te recibo como mi Señor y Salvador, renuncio al pecado, renuncio al diablo, y esta noche te permito que entres a mi vida y que el Espíritu Santo, te doy permiso para que me cambies de adentro para afuera. Basta de modificaciones cosméticas, de reparaciones cosméticas. Señor, anda a profundidad y cambiame de adentro para afuera. Yo quiero ser alguien nuevo hoy. ¿Serás vos que diga esto en esta noche? Y si sos de Cristo, yo quiero invitarte a que puedas decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La cruz está delante de mí, el mundo atrás quedó. Pero que sea cierto, que sea verdad, que realmente tu vida pueda acompañar esa declaración, que la vida vieja la dejes de una vez y que te decidas a caminar en vida nueva, en novedad de vida, permitiendo al Señor que haga nuevas todas las cosas en tu vida. Y aunque tengas que reconocer: pastor, yo me doy cuenta que he vivido una vida más cercana al diablo que a Jesús. Bueno, en buena hora, yo también lo he tenido que hacer, pero más vale tarde que nunca. Es el tiempo, es este día aceptable, hoy es el día, el tiempo aceptable para poder volvernos a Dios de todo corazón. Y también, a partir de esa decisión, yo quiero decirte que tu vida cristiana va a ser más fácil. Y a partir de esa decisión, claro, vas a poder presentarte como un obrero aprobado. Vas a predicar la palabra de verdad, porque no va a haber acusación alguna, porque el diablo no va a tener de dónde agarrarte por causa de que ahora has decidido seguir a Cristo. El Señor es quien comanda tu vida. Ya no sos no más un juguete del diablo, sino que ahora sos un instrumento en la mano del Señor. Y así entonces te dispones para el premio que va a ser no solamente gente que diga en algún día: gracias, querido, porque por causa tuya yo conocí al Señor. En Neuquén, hace unos años atrás, vino una mujer mayor y me dice: oh, usted es nieto de Mary Ruth Leonard. Sí, oh, gracias a Dios por su abuela, porque cuando estaba en la escuela de señoritas allá en Rosario, por el año 1900 no sé cuánto, ella me habló de Jesús y yo entregué mi vida a Cristo, y toda mi familia ahora es de Cristo por el testimonio de su abuela. Y yo dije: bueno, me bendice, gracias por lo que me contó, pero qué lindo es si alguien puede recordarte como quien le llevó la palabra, quien le dijo: mirá, vale la pena seguir a Jesús, mirá mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi dependencia no está en la quiniela, mi dependencia no está en las cosas de esta tierra, ni en cómo me puede sostener tal gobierno o tal otro gobierno, sino que mi dependencia está en Cristo. Sé que soy feliz con lo mucho, con lo poco, porque Él es mi felicidad. Y alabo al Señor porque Él es mi sustento y mi ayudador. Ponete de pie allí donde estás. Y esta noche quiero invitarte a que puedas reafirmar tu fe. Y quizás hoy ponerte en el camino. A los que no están en el camino, ponerlos en el camino. Y a los que ya están en el camino, darles cuerda. Para que juntos podamos ser una iglesia donde se respire salvación y vida nueva. Donde se respire obreros aprobados, predicadores. Así que mirá que tenés al lado. Decirle: vamos a consagrarnos juntos en esta noche al Señor. Al Señor.
Vamos a consagrarnos juntos en esta noche. Así que haz tu oración allí, decirle: me consagro. Y yo te voy a pedir que hagas algo más. Que hagas esta oración, que le digas al Señor: me siembro en tu reino, Señor. Me planto en tu reino en esta noche. Me siembro en tu reino. El grano de trigo, dice, para que dé mucho fruto tiene que caer a tierra, morir, para que dé mucho fruto. Esta noche es tiempo de morir y decir: Señor, muero a mi vida conforme la he vivido hasta ahora, y ahora te hago Salvador y Señor de mi vida, para que esa vida te honre a ti y dé muchos frutos. Me siembro a los que son líderes, me siembro como líder nuevamente de esta congregación. Me siembro nuevamente como músico, como adorador. Me siembro como evangelista. Me siembro como visitador del hospital. Me siembro como quien va a buscar a otros y lo trae a la casa del Señor. Me siembro como un artista de Dios. Me siembro en tu reino, Dios. Decido seguir a Cristo de todo corazón. Decido seguir a Cristo de todo corazón. Decido ponerlo a Dios en prioridad en mi vida. Decido presentarme a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Soy yo, Señor. Ese soy yo. Hoy, esta noche, estoy tomando decisiones. Oh, la iglesia de Cristo en esta noche está tomando decisión. Una decisión que la transforma, que la trastoca, que la cambia, que la levanta. Esta noche es noche de conversión. No importa los años en Cristo que tengas, esta noche es hora de que te vuelvas al Señor con urgencia. Necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de ti, oh Dios. Yo siento que hay una necesidad de respuesta a Dios. Hay una necesidad de respuesta a Dios. Por eso, orá allí y decirle: Dios, yo te respondo esta noche. Yo te respondo, Señor, y te digo: haz lo que quieras de mí, Señor. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Señor, toma mi vida en tus manos.